Buenas Bueno, noches, estimados doctor. alumnos, buenas noches. No se le vaya a olvidar la foto. Es cierto. Buenas noches, doctor. Es cierto, gracias, señorita. Miren ustedes, y eso creo que en todos lados pasa, ¿verdad? Cuando se van a tomar la foto, todos abren la cámara. Yo estoy estudiando, igual nos sucede a nosotros. Hay unos que, la foto, Bueno, mis estimados alumnos, un gusto saludarles por esta vía. Vamos a dar inicio a la clase para la noche de hoy. Según el programa, vamos a ir trabajando. Vamos a ver. Permítame un segundito. Vamos a ver. Programa de clases. Tenemos que tomar como base programa de clases. Fíjense, pues. Decía, en el punto 1, dice objetivos específicos. Vamos a ver aquí. Entonces, ¿dónde está el programita? Programa Bueno, dice que entre los objetivos específicos del lado izquierdo dice establecer claramente las diferencias existentes entre los contratos traslativos de dominio directos y aquellos sujetos a condiciones o con otras modalidades. Se recuerdan que eso lo platicamos el primer día. Identificar y explicar técnicamente las obligaciones previas, concurrentes y posteriores. También les hablé sobre las obligaciones previas, concurrentes y posteriores, como cuáles, pues hay que identificar a la persona, ya sea con el DPI, pasaporte, testigos, si es un representante legal. Ya hablamos un poquito lo que son las asambleas. También platicamos un poquito que es nuestra responsabilidad de no quedarnos únicamente con el documento que nos pongan a la vista puede ser que sea un documento alterado, ¿verdad? Entonces ahora también yo recuerdo que les comenté, miren, ustedes cuando vayan a salir a la vida, a la práctica notarial, ustedes lo que tienen que hacer pues es solicitar y adherirse a los portales que prestan los servicios como el Registro General de la Propiedad, el Registro Mercantil, el Registro de Garantías Mobiliarias. Tienen que ver el Archivo General de Protocolos, porque ustedes de repente le ponen a la vista un mandato donde tiene cláusula especial para enajenar. Imagínense, tiene cláusula especial para enajenar, entonces le ponen a la vista un mandato y a través del sistema usted lo puede verificar, establecer si el mandato efectivamente está en nombre de la persona que usted tiene enfrente. Puede que esté el nombre de Carlos Enrique Quino Pérez el mandato, ¿verdad? Yo diga, mire, yo soy Carlos Enrique Quino Pérez. Permítame un poquito, entonces, ¿va? Como lo quieren de una vez, así que me van a dar un poquito de tiempo. Y hago la consulta siempre y descargo una certificación, ya sea de nacimiento en el Registro General de la Propiedad para establecer alguna consulta en el Registro General de la Propiedad para establecer si al día de hoy, que me están poniendo a la vista el mandato general con cláusula especial, no hay un documento que haya ingresado a ellos, ya sea un día antes o hoy mismo en el Registro General de la Propiedad. Entonces ahí hay una ventanita donde se establece si hay documentos que han sido ingresados, ¿verdad? Esas son prácticamente entre las obligaciones previas, posteriores, de esas, ir a verificar a catastro municipal, si la propiedad, imagínense si tiene un local, más hoy en día con el cambio de uso de suelo, los permisos o la licencia de medio ambiente, por si no tiene multas por sonido, por no tener licencias de construcción. Entonces, eso ya lo platicamos un poquito, redactar legalmente y técnicamente la escritura pública, las razones de los testimonios. Fíjense, queridos alumnos, que los testimonios ustedes ya los vieron, entonces no voy a tocar ese punto acá, voy a tocar los puntos que están establecidos donde dice contenido, porque los testimonios entienden que ustedes ya lo vieron. Entonces, desde mi punto de vista personal, el documento que nosotros teníamos que ver primero es la compraventa, ya lo vimos. Entonces, ahora vamos a entrar con el punto 1, vamos a hablar. La promesa de compraventa ya la hablamos, ¿verdad? La hablamos la semana pasada. Vamos a hablar ahorita sobre la compraventa de bien inmueble urbano con garantía hipotecaria
y vamos a hablar de la compraventa de bien inmueble con pacto de reserva de dominio. Y el día miércoles nos disparamos la compraventa fracción de bien inmueble urbano, la donación y la compraventa de derechos de posesión. Bueno, 5 documentos vamos a ver. Si me dan tiempo hoy, 3, y si no, el día miércoles 3, ¿verdad? Antes de terminar la clase, vamos a dejar unos 10 minutos, o ahí tal vez alguien me recuerda, mira el tiempo, por favor, para platicar un poquito en relación a el protocolo, si hay algunas dudas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué más dice aquí este contenido. Va, contenido de, aquí dice actividades. Esto es. Para cada una de las escrituras públicas, el profesor preparará un proyecto de escritura que se analizará a partir de un caso concreto. En la plataforma ustedes ya tienen algunas minutas que vamos a trabajar. Yo les voy a explicar al final de la clase. La bibliografía, ahí está la bibliografía, dice que este punto, el punto 1, lo tenemos que trabajar en 2 periodos. Trabajamos en 2 periodos la escritura de compraventa, si la trabajamos. Entonces, porque miren ustedes, tenemos que llegar hasta el punto 8. Oh, está cargado, que este primer parcial sí es cargado, ustedes. Sí es cargado, Sí. De veras, como consejo, dicen que ante aviso no hay engaño. Hay que trabajar bien el protocolo, ustedes. Miren. Este parcial es grueso, ustedes. Por eso les decía que la mayoría, a muchos no les va bien aquí, pero no les va bien aquí por una simple y sencilla razón, porque no practican, no hacen sus tareas. Porque al final del examen yo no creo que venga difícil, pero de eso vamos a platicar en una próxima, ¿verdad? Entonces, mis queridos alumnos, vamos a practicar un poquito. Te voy a dar ingreso a los últimos, pues. No es lo correcto a ustedes, pero bueno. Miren, pues ustedes, vamos a platicar un poquito entonces sobre la compraventa con garantía hipotecaria. Fíjense, mis estimados alumnos, que en el tráfico jurídico moderno, pues prácticamente exige nuestra sociedad demanda instrumentos contractuales que permitan simultáneamente la circulación de la riqueza y la protección del crédito. ¿Cómo así, mi estimado Rick? Pues sí, fíjese que pues aquí estamos hablando de un campo que comúnmente lo controlan o lo manejan las inmobiliarias, las entidades que se dedican a la explotación, a la comercialización de tierras, a la construcción de apartamentos, porque pues, mire los anuncios en Facebook, miren los anuncios en TikTok, están construyendo edificios, miren, le vendimos un edificio, se lo damos en garantía hipotecaria, usted viene, clasifica o presenta sus documentos, le hacen un estudio en el banco, y le establecen qué tipo de banco manejan el porcentaje más bajo. Entonces, la mayoría, pues, lo que hace es una compraventa con garantía hipotecaria. Yo te vendo bien inmueble, pero en garantía queda el mismo bien inmueble. Pero comúnmente ahora es como un triángulo hoy en día, porque se utiliza una agencia bancaria. Bueno, en ese contexto surge la práctica notarial de documentar en un solo instrumento público la transmisión del dominio de un bien mueble y la constitución de una garantía real destinada a asegurar el cumplimiento de una obligación crediticia. En nuestro país, esta modalidad, pues prácticamente hoy en día se ha visto más. Han visto que en cualquier zona, pues digámoslo así, de aquí del municipio de Guatemala, están haciendo construcciones. Y si nos vamos un poquito a Misco, lo que es allá bajando aquí por la Petapa, llegando a Villanueva, San Miguel Petapa, San Miguel, Santa Catarina, Pinula. Entonces hay bastante, ¿verdad? Y como le decía, esta modalidad de negocio es ampliamente utilizada en operaciones inmobiliarias financieras por bancos, cooperativas, entidades financieras que se dedican a la explotación, a la comercialización, incluso
hay particulares que también, como ven que porque es el mejor negocio que hay ustedes. La compraventa con garantía hipotecaria es el mejor negocio que hay. Si alguien tiene dinero, trabaje en eso, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si la persona, por X o Y razón, no paga, entonces si firmé la compraventa con garantía hipotecaria y no quiere salir, hice un sumario de desocupación. Por eso muchas personas a veces solo hacen un contrato de promesa, algunos. Otros, hay una notificadora, no sé si alguien ha tenido la experiencia, lo que hacen es nada más llenan un formulario con firma legalizada. ¿Por qué razón? Porque entonces les eleva los costos se hacen una compraventa con garantía hipotecaria, porque si después la persona no paga, tienen que ir a un juicio sumario, y eso pues prácticamente les abarca 1, 2 o 3 años, y está el área de impugnación. Al final recuperan el bien inmueble porque la Constitución Política de la República de Guatemala pues garantiza la propiedad privada. Y lógico, si usted viene y se obliga a un negocio como esos, porque son acuerdos de voluntad, y después usted no paga, pues pierde su dinerito, ¿verdad? Bueno, aunque en la práctica suele denominarse contrato de compraventa con garantía hipotecaria, desde una perspectiva dogmática, no constituye una figura contractual autónoma regulada en el Código Civil, sino un negocio jurídico complejo, integrado por dos contratos principales, como les decía, la compraventa que produce la transmisión del dominio, y la hipoteca, que constituye un derecho real accesorio destinado a garantizar. ¿Qué va a garantizar la hipoteca? El cumplimiento de una obligación. Esa es la hipoteca. Entonces, ¿por qué yo te tengo que hipotecar mi casa? ¿Por qué yo tengo que dejar, por qué yo te tengo que dejar una prenda en garantía? O sea, mi vehículo. ¿O por qué yo, que estoy contratado en un reglón 11, en el reglón 011, firmo un documento con garantía fiduciaria? Porque yo estoy dejando en garantía ya sea mi salario, mi vehículo o mi terreno. Esta dualidad obliga al notario a comprender que la escritura pública no solo documenta la voluntad de las partes, sino que además integra diversos efectos, ya sean estos reales, registrales y procesales, lo que les comentaba. Un derecho real, la hipoteca, la prenda, puede ser hasta mi propio patrimonio, ya sea si es dinerario, registral, porque lo tengo que inscribir en el Registro General de la Propiedad o en el Registro de Garantías Mobiliarias, y procesales. ¿Por qué razón? Porque si la persona no quiere salir o tengo que utilizar algún otro juicio de conocimiento, entonces tengo que acudir ante un órgano de instancia, ante un juzgado civil. Fíjense ustedes que de esto, la compraventa, si hablamos un poquito de la evolución histórica de la compraventa, constituye una de las instituciones más antiguas del derecho privado. En el derecho romano evolucionó desde el contrato consensual, mediante el cual una persona se obligaba a transmitir, fíjense, pues allá en Roma, la posesión pacífica de una cosa y otra, y estaba la garantía de pagar un precio cierto y determinado por esa cosa. La hipoteca también encuentra sus antecedentes en Roma, diferenciándose de la prenda, porque el deudor conservaba la posesión del bien grabado. Durante la Edad Media, ambas instituciones evolucionaron paralelamente hasta consolidarse dentro del derecho civil continental. Y aquí viene lo interesante, porque todo esto es traído de Europa, tanto el derecho romano. No sé si alguien ha leído lo que es, yo lo comentaba en el semestre pasado, Alfonso Brañas. Miren ustedes, excelente Alfonso Brañas, ustedes, y porque describe la mente de Napoleón. Bueno, volviendo al tema, los códigos civiles europeos del siglo XIX, específicamente el Código Civil francés de 1804 y el Código Civil español de 1889, influyeron directamente en la legislación latinoamericana,
y por ende influyeron en nuestro derecho civil guatemalteco. Un comentario personal, creo que en Latinoamérica derecho procesal civil creo que ha sido desarrollado muy bien por los colombianos, por los mexicanos. Fíjense, a título personal, miren qué interesante, hay autores muy interesantes, capacitados, de veras, que es un lujo leerlos. Hay unos peruanos, hay argentinos. Los argentinos son bárbaros, ¿va ustedes? Pero estamos hablando ahorita de derecho procesal, ¿verdad? Entonces, así fue como incluyó lo que es nuestro Código Civil guatemalteco, el Decreto Ley 106, que regula separadamente la compraventa y los derechos reales de garantía. Por ello, la doctrina moderna sostiene que la compraventa y la hipoteca son instituciones independientes que pueden coexistir en un mismo instrumento sin perder su naturaleza jurídica. Fíjense ustedes que la doctrina nos da un concepto de la compraventa y establece que la doctrina clásica coincide que la compraventa es el contrato por excelencia para la circulación de los bienes. Rafael Rojina Villegas define la compraventa como el contrato mediante el cual una parte transmite la propiedad de una cosa y la otra se obliga a pagar un precio cierto y determinado en dinero. Rafael Rojina Villegas lo pueden ubicar en el Convenio de Derecho Civil, Contratos Editorial por Rúa, es de México. La edición y la página no me recuerdo bien, pero la pueden ubicar ahí. También pueden ubicar a Picasso Luis Díaz, que afirma que la compraventa constituye el paradigma de los contratos de cambio, cuya finalidad consiste en sustituir un bien por un equivalente económico. Entonces todos van a la circulación de la moneda, el tráfico, para que pueda circular el dinerito. Bueno, entonces estábamos platicando que dos contratos autónomos en un solo instrumento. El contrato principal, que produce efectos relativos de dominio, que es la circulación de la riqueza. Estamos hablando de la compraventa y estamos hablando de la hipoteca, de la compraventa y de la hipoteca. Entonces, cuando dos personas de común acuerdo establecen las condiciones de la compraventa, el notario le da forma a ese acuerdo de voluntades y de ahí nace un negocio jurídico que podríamos decir hasta en determinado punto complejo, ¿verdad? Por la forma en que se puede redactar el instrumento público. Entonces, parte de las características es que hay elementos como los personales, que es el vendedor, que es el comprador, que es el deudor, que es la hipoteca, el notario como contralor imparcial, porque usted es notario. Usted solamente le da forma a ese acuerdo de las partes. Entre ellos están los elementos reales, el inmueble plenamente identificado, como ya lo hemos hablado, identificado, investigado, miren ustedes, con lupa, ¿verdad? Porque tenemos que establecer que la cosa sea cierta y que el dinero, más hoy en día con ese decreto 15-2026, la obligación que tiene el notario ante el Estado de Guatemala. Existe también entre la estructura de estos contratos, está el formalismo, que debe establecerse en escritura pública, en escritura matriz, en instrumento público, según el adjetivo que usted, estimado alumno, le quiera dar. Recuerde que nuestro decreto 314 le denomina escrituras como matrices. Así le denomina nuestro código notariado. Bueno, y esa escritura matriz, ¿qué tenemos que hacer con esa escritura matriz? Inscribida en el registro general de la propiedad. Bueno, entre los elementos esenciales está el consentimiento libre de vicios, el objeto lícito, la transmisión y el gravamen, ¿verdad?
Debemos de tomar en cuenta la independencia, porque la compraventa existe por sí misma, pero cuando es una compraventa con garantía hipotecaria puede ser accesorio, porque hay una hipoteca y la hipoteca depende de un crédito. Entonces tenemos que ver el tiempo, la ejecución instantánea de la transmisión del dominio. ¿Cuál? El plazo, porque puede que haya contratos con garantía hipotecaria que yo en un mes o en 15 días o en un año o en 2 años o en 5, 10, 15 años termine de pagar o pueda tener la plata para pagar. Entonces podemos decir que es de tracto sucesivo, porque hay pagos periódicos del crédito que de común acuerdo establecimos. Hay efectos, claro que hay efectos, que es trasladar el dominio, que es el cambio de titularidad. ¿Hay una garantía real? Sí, porque la afectación es de la posesión del inmueble. Bueno, ¿alguna pregunta en lo que vamos? Disculpen. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Doctor. Sí, doctor. ¿Vamos bien? Sí, Lick. Va. Entonces, tenemos que ver el espectro de cómo se integra, cómo se compone este contrato de compraventa con garantía hipotecaria. Cada contrato es diferente, tiene sus propias particularidades. La recomendación es la siguiente. En primer lugar, la entrevista. Tenemos que entrevistar al requirente, a nuestro cliente. Nuestro requirente nos tiene que compartir a nosotros la voluntad, su pretensión, las condiciones crediticias que él ya más o menos platicó o con las que él se va a obligar. El sistema de amortización que va a establecer. Tenemos que identificar la verificación de quién va a vender, la capacidad, el ejercicio, si es un representante legal. Miren ustedes, hay mucha estafa, demasiada estafa hoy en día. Y usted que está estudiando ciencias jurídicas y sociales, si le ponen a la vista una certificación de historial completo del registro de la propiedad, recuerde que esas tienen código QR. Ustedes con el celular pueden verificar si es cierta. Si le ponen a la vista un testimonio, usted tiene que hacer la investigación en el Archivo General de Protocolos y en el registro de la propiedad, que efectivamente, porque fíjese, pues, pueda que en ese testimonio que le están poniendo a la vista, que diga que el notario sea el que hizo la escritura. Pueda que los datos de identificación del titular de la propiedad sean correctos, pero la finca y folio y libro. Entonces tenemos que hacer un estudio registral, un estudio de finca, tenemos que hacer una verificación de la titularidad, si existen gravámenes, si existe algún área, si el área es la misma que establece el registro de la propiedad, DICABI y catastro municipal, si hay anotaciones de demanda en el registro general de la propiedad, o en todo caso, podría ser ir allá al centro. Tal vez alguien me ayuda, ¿cómo se llama? El Centro de Servicios Auxiliares, creo que está ahí en la zona nueva donde están los juzgados civiles. Cuando uno llega en el primer nivel, se me olvida ahorita el nombre. Sí, así se llama, Centro de Servicios Auxiliares del ramo civil.
¿verdad que cuando uno llega ahí, señorita Rosario, ¿va? Sí, licenciado. ¿Verdad que cuando uno llega ahí, dice, mire, fíjese que necesito saber si la señorita Rosario Calderón, pues tiene alguna demanda? Y ahí le dicen, dan un tiquecito, ¿verdad? Le dice, mire, sí, fíjese que le aparece una. ¿Dónde? En tal, aquí está el juzgado y está el número y uno va al juzgado. Y uno va al juzgado y verifica el expediente. Tal vez todavía no han pedido la anotación del embargo, la anotación de demanda sobre esa finca, pero ya hay una pretensión. Por eso es que nosotros tenemos que hacer un estudio, una verificación de la finca que se va a comprar. No es solamente de a ver los documentos y... Porque miren ustedes, con mucho respeto de los colegas, de los notarios, eso lo hace cualquier notario. No van a venir a decirle aquí al amigo Alfredo Monroy, mire, chicos, usted es un huizache, esos unos huizaches, hasta un peyorativo así ofensivo, ¿verdad? A usted no le enseñaron en la facultad, no hubo un docente de derecho notarial que le dijeran que usted tenía que hacer un estudio de finca, tenía que verificar la finca, porque usted se vuelve como investigador, porque usted está cuidando los derechos de la persona que le está pagando, porque de ese dinerito que usted está cobrando, usted viene y se acredita por el servicio que presta. Cuando el notario está en su sede notarial, mis queridos alumnos, uno tiene que, con mucho respeto, ¿verdad? Digámoslo en forma coloquial, uno tiene que vender un show, uno tiene que vender, uno se tiene que vender bien, ¿verdad? Pero usted no va a atender a su cliente, chica, así va. Si vos, así dígame, hombre, ¿y dónde queda la presencia entonces, la solemnidad, el respeto, el decoro del notario? Y con mucho respeto también para las damas, ¿verdad? Con mucho respeto, no es cuestión de ofender. Miren, con mucho respeto uno que es notario, y ya uno que ya está viejo, ¿verdad? Miren, hasta las manitas, la elegancia de una dama, ¿verdad? Chica, la notaria viene y lo atiende a uno. La carta de presentación de uno, ustedes, la primera impresión. Miren, y cuando uno redacta el instrumento público, ahí está la carta de presentación de uno, ¿ve? Cómo redactó uno el instrumento público. Sí, le dio bastantes vueltas a ese documento, fue claro y preciso para asignar el acuerdo de voluntades y establecerlo, ¿verdad? Como se lo dije, creo que hace como 15 días, la redacción se respeta. La redacción se respeta. Entonces, no me lo vayan a tomar a mal, simplemente es un comentario para ustedes cuando estén ejerciendo el notariado. Es que por eso es que se cobra, y hay que aprender a cobrar también, porque a uno le cuesta las horas. Son las horas de inversión que cada uno de ustedes hace cuando estudia. ¿Cuántas horas está invirtiendo? Y como le dicen a veces el vecino o alguien que lo quiere a uno, mira, pues tú invertiste tiempo en tu estudio, te preparaste, te formaste, tal vez no te compraste un pantalón, pero compraste tu libro de notariado, compraste tus códigos. Uno se tiene que actualizar. Uno se tiene que actualizar. Yo, miren, con mucho respeto, de veras, yo admiro de veras a aquellos abogados de aquellos contemporáneos que tienen que 30, 40 años, 40, 35 años de ejercicio, ¿ah? Porque la solemnidad que tienen. Pero hay veces que uno mira también con el respeto del ser humano a unos varones así ya así blanquitos de la cabecita, ¿verdad? A ustedes y con unos códigos todos sucios, rotos. ¿Qué estamos transmitiendo ahí ustedes, hombre? Miren, yo creo que si todos nos estamos esforzando, estamos perseverando, es porque lo que queremos pues, es parte de la comodidad. Queremos comernos un buen pedacito de carne, queremos las damitas, ¿verdad? Manejar su carrito, ir al gimnasio, a su universidad. Entonces, con mucho respeto, yo me salí del tema, disculpen, hay que hacer una investigación, un estudio registral, hay que hacer un estudio de finca, por favor. Entonces, y luego, pues está la proyección, ¿verdad?
armonización de las cláusulas crediticias y la redacción del proyecto de escritura. ¿Cómo es que nosotros vamos a vender o cómo vamos a redactar nuestro instrumento público? ¿Cómo es que vamos a redactar nuestro instrumento público? Yo pues les doy una guía. Yo les doy una guía, como yo lo he hecho, ¿verdad? Pero solo es una guía nada más, ¿verdad? Ya con 18, 20 años estar redactando instrumentos públicos, creo que uno tiene solvencia para hablar, para compartir y para poder proporcionar algo. Entonces yo les doy algo y usted viene y lo tiene que mejorar, porque lo peor que puede pasar es que usted tome la minuta y con esa se vaya. No, usted tiene que mejorar la minuta, porque es una carta de presentación. Ese instrumento público lo van a leer otros colegas, lo van a leer ingenieros, arquitectos. Entonces van a decir, uy, chica, redactó bien, respetó comillas, sus oraciones, la ortografía, la caligrafía, ¿verdad? Es muy interesante ustedes, es muy interesante, porque cuando alguien no ha aprendido a escribir, o escribe solo por escribir, o por X o Y razón, el asesor, el procurador, la secretaria le puede pegar un empujón a uno, pero el responsable es uno, el responsable es uno en la redacción. Entonces, el día que usted se lo deja todo a la secretaria, al procurador o su asistente, yo creo que ese día usted va a empezar a tener problemas, porque se puede acomodar y después vienen ¿cómo dicen? Los errores, horrores, dicen por ahí, ¿verdad? Ustedes, bueno, volviendo al tema, después de redactar las cláusulas, está la lectura y el consentimiento, la lectura íntegra y explica, y de la forma que usted va a explicar del alcance jurídico, el consentimiento de las partes, y por último, la firma, la unidad del acto, se le da el principio de unidad de acto a ustedes, la presencia interrumpida del vendedor, del comprador, del acreedor, del notario, como les digo, ¿verdad? El principio de inmediación, que es fundamental. Pero solo imagínense ustedes, ¿cómo es que hay unas redacciones? Dice, ¿va? Que hay unas escrituras públicas, tal vez ustedes las van a ver, dice, y firman juntamente con el notario. Chica, o sea que los tres, ¿va? Juntamente con el notario, se quiere decir que los tres están firmando la hoja de protocolo. Creo que firman uno después del otro. Hasta eso a ustedes. Firman ante mí, firman ante el notario, uno después de otro, seguida de las palabras ante mí, la firma del notario. Todo eso a ustedes hay que mejorar. Ustedes van a ver minutas, pero ustedes las van a mejorar. Luego de esto ya vienen los tributos, el testimonio, el pago de aranceles, los impuestos, la expedición de los testimonios. Y recuerde, si es una compraventa con garantía hipotecaria y ya tuvo una compraventa antes, entonces paga, ¿cuánto? 3%, ¿li? 3 por millar. ¿Quién dijo 3 por millar? El 3 por millar, doctor. Fundamento. Fíjense ustedes, hasta para eso, miren, cuando uno platique con otra persona, miren cómo es interesante cuando uno platica con otros, ¿verdad? Y las damas son es que las mujeres tienen una capacidad, no por gusto, dicen que tienen un sexto sentido, ¿verdad? Ustedes, a veces cuando las personas están muy ansiosas, va y sobras, ven, va. Y lo que hacen es dejarlos hablar. Pero el que está hablando a veces no ha confirmado la fuente o repite lo que le dijeron y nunca ha verificado si la fuente es afirmativa, negativa, si tiene respaldo. Hay que tener mucho cuidado con la respuesta, ¿verdad? Fíjese, Jorge Arenales, que no es 3%, no es 3 por millar.
no es 3 por millar, es 3% de timbre fiscal, como lo dijo el compañero. Eso yo se los expliqué en la primera clase, les di el fundamento del impuesto al valor agregado, les di el fundamento de la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos. En la primera clase lo hice. ¿Por qué razón? Porque con el entendido que ustedes ya lo tenían que haber visto, creo que en notariado 2, ¿verdad? Bueno, y por último está la presentación ante el Registro General de la Propiedad, la presentación para su respectiva inscripción del documento, ¿verdad? Entonces, como se lo dije hace un momentito, a veces es un triángulo, vendedor, comprador y la entidad financiera, a excepción que sea un comprador, una persona individual, un vecino, o tal vez una inmobiliaria que le dice, mire, se lo vendo y usted me lo va dando por pagos. Porque hay veces que las personas tienen bastante terreno. Imagínense, solo que, qué rico a ustedes, que uno tuviera unas sus 25 fincas, ¿verdad? Y ya llegar a los 50 años, 55 años, y ya empezar a uno a recibir la jubilación. Que le den unos 5,000 o 7,000 quetzales de jubilación. Entonces, agarra 5 fincas y las vende con garantía hipotecaria. Las vende a 15, a 20 años, a 10 años. Entonces ya va sumando uno, ¿verdad? Ese presupuesto ya no son los 7 que recibe la jubilación, porque ya está recibiendo de 5 fincas. Y hay quienes lo hacen compraventa con garantía hipotecaria de forma directa. Hay quienes tienen que utilizar las instituciones financieras del país, banco, cooperativa o alguna financiera. Entonces, por eso a veces es un triángulo. Permítanme un segundito. Por eso a veces es un triángulo como se trabaja este tipo de documentos. Dicen que hay veces, por lo regular, cuando son entre particulares, a veces no se da la posesión del inmueble. Cuando se trabaja con instituciones financieras, pues como es un triángulo, usted le paga al dueño de la finca y deja en garantía. Usted saca un crédito con el banco, usted saca un crédito con el banco le paga al dueño de la finca y usted deja en garantía de ese crédito la finca que le está vendiendo el propietario. Entonces el vendedor pues sale de ese triángulo y a usted solo se queda con la finca. Pero hay veces que la finca no se da en posesión. La otra persona puede ser dueña, pero hasta que se cumpla la condición, se le da en posesión. Entonces, tenemos que ir viendo, sí, ya me recordé, el control de legalidad formal, porque es algo muy importante, ese enfoque civilista centrado de la capacidad, el objeto, el consentimiento, el notario como certificador de la voluntad, a través de las nuevas responsabilidades que tiene el notario según el decreto 15-2026, ¿verdad? Entonces el notario, a la hora de redactar la escritura pública, deja de ser solo un título de propiedad para convertirse en un punto de control del sistema económico guatemalteco. Porque ahora existe un nuevo, podemos denominarlo así como un adjetivo, un nuevo paradigma, ¿verdad?
porque existe un enfoque basado en riesgo que es el GAFI, que el notario se convierte en sujeto obligado que tiene que investigar, tiene que hacer preguntas de dónde el recurso para pagar, tiene que tener una debida diligencia, conocer al cliente, un análisis profundo dependiendo del nivel de riesgo, coherencia, esa coherencia económica de la transacción del dominio de esa finca, porque eso lo lleva a identificar al beneficiario final en relación a la transparencia, a la transparencia. Nosotros tenemos una obligación de identificar quién ejerce ese control, ese beneficio económico real detrás de posibles estructuras que se dedican a la compra de sociedades, de inmuebles y que están en el círculo económico, en la transmisión de dominios en el sistema guatemalteco. Y eso, si nosotros identificamos, tenemos que reportar operaciones sospechosas, tenemos un deber legal de reportar a la IVE. ¿Y qué es la IVE? La Intendencia de Verificación Especial, inconsistencias objetivas, armonizando, como establece el decreto 15-2026, la ley está con el secreto profesional. Porque una cosa es lo que nosotros sabemos del contrato, pero otra es lo que está fuera de contexto. Miren ustedes cómo es Dios de grande, ¿verdad? Porque siempre tenemos una vocecita adentro que nos dice, eso no está bueno, eso está malo. Y esa vocecita siempre nos dice también, yo tengo duda. Y cuando usted tenga duda, mi estimado colega, no vaya a fraccionar nada. Dese un tiempo, investigue, haga las preguntas que usted considere pertinentes y entonces, y hasta entonces, usted viene y puede redactar o autorizar. Pero si usted tiene duda, espérese un poquito. Si usted tiene duda, espérese un poco. Haga las investigaciones correspondientes, por favor, haga las preguntas. Y si llega el momentito que usted en verdad considera que no, es mejor decirle a su cliente, mira, yo tengo duda con el posible comprador o el posible vendedor, pues yo soy un sujeto obligado a hoy, de conformidad al decreto 15-26, esta nueva ley de lavado de dinero. Entonces, no puedo, pues prácticamente autorizar el contrato, ¿verdad? Yo les recomiendo eso, por favor. Entonces, hasta aquí, en las tareas, yo subí un documento que es de una minuta de una compraventa con garantía hipotecaria y también dice número 1, creo yo, y está el 1.1. Vamos a ver, verifiquemos mejor. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver. Sí, tengo una minuta de compraventa con garantía hipotecaria y tengo una minuta 1.1 que dice compraventa con garantía hipotecaria para trabajar en clase. Usted a mano va a llenar los requisitos que se necesitan en esta compraventa con garantía hipotecaria. Vamos a ver dónde estamos. Estamos aquí. Creo que es esta. Sí, es esta, ¿ve? Entonces usted le va a poner los datos, número 1, número 2, el número que usted considere, la fecha de hoy, ante mí, su nombre. Se va
a inventar, digámoslo con estas palabras, el nombre de la parte que va a vender, las generales, el nombre, apellido y las generales del comprador. Va a llenar todos estos espacios, los numerales romanos 1, 2 que hacen falta, y va a llenar la cláusula primera, segunda, tercera, y va a terminar el documento que le estoy pidiendo, por favor. ¿Cómo lo va a llenar? Lo va a llenar de acuerdo al documento número 1. Al documento número 1, porque ahí está prácticamente lo que a usted le hace falta. Esta de compraventa de bien inmueble con garantía hipotecaria. Aquí está, ve. Y algún dato que a usted le haga falta, como los numerales romanos 1, 2, entonces tómelos de la base que les di de la minuta de compraventa. ¿Preguntas? Va. Miren pues, chicos, vamos a ver. Fíjense ustedes que uno puede, yo en mis escrituras públicas, cuando redacto, como estamos cumpliendo únicamente los datos mínimos, ¿verdad?, que exige nuestro ordenamiento, nuestro decreto 314. Pero fíjense ustedes que, como dicen, ¿verdad?, en la vida real, yo agrego esta cláusula, ¿ve? Compromiso de las partes, porque a veces ustedes, por X o Y razón, un error humano, hay que ampliar, hay que aclarar, hay que modificar. Entonces, de una vez, si no creo esta cláusula, ¿va? Compromiso de las partes. La parte vendedora y la parte compradora manifiestan que por el presente contrato se comprometen y obligan a suscribir cualquier otro instrumento público, documento privado que amplíe, modifique o adicione al presente contrato para su respectiva y efectiva inscripción en el Registro General de la Propiedad. Porque miren ustedes, la verdad es que hay de todo ustedes. A veces la gente, que hay unos que son muy complicados usted. Hay unos que son muy complicados, ya después ya no quieren firmar la ampliación. Miren, claro, yo he visto de todo. Y se pegan una gran limpiada con el notario a ustedes. Ese es un notario inepto, ineficiente, no controla. Mire, yo voy si me paga mi día. Chica, ¿y quiénes cobran 1,000 quetzales por el día? ¿Y qué pasa si su cliente le dice, mire, disculpe, pero ese es error suyo? Usted me está cobrando por un trabajo, yo le estoy pagando por un trabajo, yo ni siquiera le pedí rebaja. Usted está cobrando, sí, pero fíjese, no, es que el error es suyo, como realmente el error es de uno. Yo le he pagado a la gente, ustedes, por ir a firmar una ampliación, una modificación. Eso sí lo he hecho yo. Hemos ido a sacar la firma a ustedes de una ampliación, una modificación. Y a veces la gente se pone así, un poco difícil ustedes. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hay que trabajar y trabajar con las minutas. Trabajar con las minutas. Tratemos la manera de trabajar con ustedes. Vayan haciendo una subminuta base para la compraventa. Para la compraventa. Bueno. Hablamos de la compraventa con garantía hipotecaria, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito en relación a la compraventa, con pacto de reserva de dominio. Bien, vamos a hablar un poquito en relación a este documento. Es importante hacer una pequeña introducción con relación a este tipo de documento. La compraventa de bien inmueble con pacto de reserva de dominio constituye una modalidad especial de la compraventa a plazos.
Su particularidad consiste en que el vendedor entrega, por regla general, la posesión y el uso del inmueble al comprador, pero conserva temporalmente el dominio hasta que se pague íntegramente el precio o se cumpla la condición a la cual las partes de común acuerdo hayan sujetado la consumación del contrato. Porque las partes de común acuerdo, porque ellos antes que llegaran a su sede notarial ya hablaron de la forma de ese negocio, hay acuerdo de voluntades y usted, mi estimado notario, ¿qué es lo que va a hacer? Darle forma a ese acuerdo de voluntades. No se trata de una simple compraventa con saldo pendiente, no. En una compraventa ordinaria, crédito puede transmitirse inmediatamente el dominio y quedar el precio sujeto a pagos posteriores. ¿Cuál es esa? La que acabamos de ver, la que acabamos de hablar. La compraventa ordinaria, crédito, puede transmitirse inmediatamente el dominio y quedar el precio sujeto a pagos posteriores. En la reserva de dominio, en cambio, las partes difieren la adquisición de la propiedad plena hasta el cumplimiento del presupuesto contractual convenido. El Código Civil guatemalteco, el Decreto Ley 106, reconoce expresamente esta modalidad en su artículo 1834. Miremos qué dice el artículo 1834. Artículo 1834. Dice, capítulo 4, compraventa por abonos con o sin reserva de dominio. Artículo 1834. Dice, es válida la venta en pacto de reserva del dominio mientras el comprador no pague totalmente el precio o no se realice la condición a que las partes sujetan la condición de la consumación del contrato. El comprador obtiene por esta modalidad de venta la posesión y uso de la cosa, salvo convenio en contrario, pero mientras no haya adquirido la plena propiedad, le queda prohibido cualquier enajenación o gravamen de su derecho, sin previa autorización escrita del vendedor. Este artículo es muy importante en 1834 hasta el 1843. Entonces dice que el artículo 1834 declara válida la venta con pacto de reserva de dominio mientras el comprador no pague totalmente el precio o no se realice la condición convenida. Durante ese periodo, el comprador obtiene, salvo pacto en contrario, la posesión y el uso de la cosa, pero no puede enajenar ni gravar su derecho sin autorización escrita del vendedor. En consecuencia, la denominación técnica adecuada podría ser contrato de compraventa por abonos de bien inmueble con pacto de reserva de dominio. La expresión permite identificar sus 4 componentes esenciales. Existe una compraventa, recae sobre un bien inmueble, el precio se satisface mediante abonos y la cuarta, y el vendedor conserva el dominio hasta el pago total del cumplimiento de la condición estipulada. Fíjense ustedes, se puede hablar un poquito de antecedentes históricos de este instrumento público. La reserva de dominio responde históricamente a la necesidad de facilitar la adquisición de bienes mediante crédito sin dejar al vendedor desprotegido frente al cumplimiento del comprador. En el esquema clásico de compraventa, la transmisión del bien y el pago del precio debían ejecutarse de forma correlativa. Sin embargo, la expansión del crédito y de las ventas a plazo
produjo la necesidad de separar temporalmente 3 momentos: la celebración del contrato, la entrega de la cosa y el uso del bien inmueble, y el tercero, la adquisición definitiva del dominio, de ese derecho que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala reconoce. Entonces, la reserva de dominio surge como una técnica jurídica de protección del crédito. Permite que el comprador utilice el bien desde el inicio, mientras el vendedor conserva la titularidad jurídica como garantía del pago pendiente. Aunque esta figura alcanzó especial desarrollo respecto de bienes muebles identificados, ¿por qué lo puede utilizar? ¿Cómo comúnmente ve ese pacto de reserva? Con vehículos, maquinaria y equipo de oficina. El Código Civil guatemalteco no la limita a dichos bienes. El artículo 1835 menciona expresamente las ventas por abonos con o sin reserva de dominio de bienes inmuebles y ordena su inscripción. ¿Dónde? En el Registro General de la Propiedad. ¿Por qué? Porque son bienes inmuebles. Y si fueran bienes muebles, ¿dónde, señores? Registro de garantías mobiliarias. Bueno, entonces efectivamente así es, ¿verdad? Efectivamente así es. Vamos a... ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, vamos a dar un poquito más de este documentito. Entonces decíamos que la titularidad temporalmente, la titularidad temporalmente la tiene ¿quién? ¿Quién la tiene? El comprador. Es una titularidad adquisitiva funcional. El comprador adquiere desde el inicio la posesión, el uso y una expectativa patrimonial protegida e inscribible. Puede ser una casa, puede ser una maquinaria, puede ser un vehículo. Y la titularidad formal de garantía, el vendedor conserva temporalmente el dominio registral con una función predominante de garantía de crédito. Entonces, vamos a ver. Compraventa simple, saldo de precio, reserva de dominio y garantía hipotecaria. Compraventa simple es la transferencia inmediata de la cosa, de lo que se está vendiendo. Saldo de precio, la transferencia inmediata, ¿verdad? Reserva de dominio, hay una transferencia diferida. Y con la garantía hipotecaria, la transferencia es inmediata. ¿Por qué razón? Porque existe una garantía que es el mismo bien. En la compraventa, ¿hay riesgo del vendedor? Sí, hay riesgo. Y se dice que es alto. ¿Hay protección del comprador en la compraventa simple? Sí, total del comprador. ¿Y qué pasa si hay conflicto? Entonces se tiene que ir a la vía civil. En la reserva de dominio, como dijimos, hay una transferencia diferida. El riesgo para el vendedor es bajo, porque ¿qué conserva? El dominio en la inscripción, cuando se hace la inscripción en el Registro General de la Propiedad. Y hay una protección del comprador, pues la protección del comprador es que tiene la posición y tiene que dar los abonos. Y media vez de los abonos está protegido, ¿verdad? Bueno. Entre los elementos formales está la inscripción registral. Ya hablamos del artículo 1835 para las partes o terceros. Entre los elementos reales está la reserva, el pacto expreso de retención del dominio, el precio cierto determinado en abonos, el inmueble, la identificación registral, ¿verdad? Entre los elementos personales está el vendedor, el comprador y el notario. Vendedor, comprador y el notario. ¿Hay protección al vendedor? Sí, como lo dijimos, sí hay una protección del vendedor.
porque conserva la titularidad del inmueble, ¿verdad? Tenemos que tener la lectura del artículo 1836. Hay una limitación dispositiva impuesta al comprador. Mire, y la protección al comprador. Hay un derecho irrenunciable a la posesión y uso. Es la nula, se le podría decir, de la pérdida total de los abonos pagados, por si no cumple la obligación. Entonces tenemos que tener la lectura de 1841, de 1838 al 1839 de nuestro decreto ley 106, ¿verdad? Tenemos que ver las fases del notario, cómo es que el notario va trabajando este tipo de contrato entre las obligaciones previas. Una vez más, el estudio registral detallado, la verificación de la identidad y capacidad de las partes, el análisis de la coherencia económica. Hoy en día, de acuerdo al decreto 15-2026, podemos hablar en una segunda fase, el otorgamiento de la escritura, la lectura íntegra y explicación de cada cláusula con las cuales se integra esa escritura matriz, la verificación, el consentimiento informado y la autorización del notario. Y entre una tercera fase podría ir las fases posteriores, que es la expedición fiel del testimonio, la inscripción en el registro general de la propiedad, el pago de los impuestos, los avisos correspondientes y por último, la inscripción del testimonio en el Archivo General de Protocolos. Y siempre no olvidemos, por favor, el control notarial que está evolucionando, ya que de acuerdo con el decreto 15-2026, que es la ley esta de lavado de dinero, ya no se limita a la legalidad civil, incorpora el control preventivo del riesgo. El notario como sujeto obligado y tiene que ubicar el beneficiario final, la obligación de identificar quién ejerce el control efectivo recibe el beneficio económico último, más allá de los comparecientes formales, si tiene duda, si sabe de algo. Entonces, hay factores de riesgo en el control inmobiliario, ¿verdad? Como cuáles, los pagos iniciales desproporcionados, si es demasiada plata, ¿de dónde sale? Si es incompatible con la capacidad económica de quien está comprando, las formas inusuales de pago, abonos mediante mecanismos carentes de trazabilidad, porque si maneja mucho efectivo y dice que es comerciante y no tiene ni siquiera patente, peor si no tiene ni siquiera NIT, imagínese usted las operaciones sucesivas de efectivo o aquel pitufeo a ustedes que se denomina la interposición de terceras personas que le sacan documentos, asambleas, pagarés y dicen, mire, me pagó, aquí lo justifico. Entonces hay que tener mucho cuidado, En la metodología de redacción y ejecución de usted notario, tiene que ver las siguientes fases. La entrevista jurídica. Usted va a escuchar a las partes. La verificación de los documentos. 2. 3. Fundamental, el estudio de finca. 4. La estructuración del precio, los abonos, cómo es que se va a materializar, cómo es que se van a dar esos abonos, cómo es que se va a cumplir esa condición. 5. Una redacción preliminar, una minuta que usted tiene que trabajar con las partes, con los interesados, con los comparecientes. 6, una revisión jurídica exhaustiva que tiene que hacer de su instrumento público. 7, el otorgamiento y las firmas, la firma uno después del otro, seguida de las palabras ante mí, la firma del notario. 8, la expedición de testimonio. 9, la inscripción registral. 10, los avisos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta entre esta escritura, compacto de reserva de dominio, la cláusula segunda, que es importante, porque ahí está el precio y los abonos, especificar el monto exacto, si es de forma periódica, la fecha de vencimiento, la imputación, capacidad, la imputación a capital, los intereses. Puede haber otra cláusula, podría ser la cuarta, la reserva, el pacto expreso, la prohibición explicada para que el comprador o el que está enajenando, ¿verdad? No tenga dudas si hay un gravamen.
tenemos que tener mucho cuidado si hay mandato. Ya les expliqué si hay mandato expreso que autoriza al mandatario para suscribir el documento, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta la prevención. Tenemos que verificar muy bien las certificaciones ustedes. La finca, folio, libro, las medidas, las certificaciones, si son del registro de la propiedad, si es un historial completo. Tenemos que tener cuidado, hay que tomar en cuenta siempre la prevención en la redacción autónoma del instrumento. Y si los avisos les había dicho, ¿verdad? Los avisos de seguridad, el pago de impuestos. También teníamos pendiente lo que es el pago de impuestos, ¿verdad? Dependiendo si es primera, segunda venta, ¿verdad? Entonces, si es segunda venta, es el 3% de timbre fiscal. Y si es primera venta, es el impuesto al valor agregado. Preguntas, observaciones, por favor. Licenciada, buenas noches. Así rapidito. O sea, la diferencia entre la compraventa con hipoteca y la reserva de dominio es que la compraventa con hipoteca, el comprador ya es dueño desde el principio, ¿correcto? Pero el bien está grabado para pagar la deuda, mientras que en la reserva de dominio el comprador todavía no es dueño, solo es poseedor hasta que se Cumpla liquide el la pago total. condición. Hasta que se cumpla la condición. Okay, ¿Qué condición? La que los clientes le van a decir a usted. Porque los clientes van a llegar. Entonces, ahí es donde va la chispa del notario, ¿no? Fíjate que no es una compraventa con garantía hipotecaria. Lo que pasa es que el comprador quiere una compraventa con garantía hipotecaria. Entonces usted viene y mide. No, no va a pagar, dice usted. Como son las plumas, es el pájaro a ustedes, así va viendo uno, no te va a pagar, no tiene capacidad de pago. Yo no te recomiendo una compraventa con garantía hipotecaria, porque si no te paga, lo vamos a tener que sacar, máximo con eso que con eso que va a tener a posesión, lo vamos a tener que sacar, y para sacarlo tenemos que un juicio sumario de desocupación, y un juicio sumario de desocupación, así barato, y llevándolo puchica, rápido, de un año, de 12 a 15 meses de desocupación. Maceraria de impugnación, una si le plantean apelación y amparo, y no le dan el amparo, y después viene, apela al amparo, como no le dieron el amparo, apela apela esa resolución, o apela el amparo provisional. Lleva mucho tiempo ustedes. Entonces, de ahí las dos figuras, señorita Gladys Rivas. De ahí las dos figuras. No, yo te recomiendo mejor una compraventa con pacto de reserva de dominio. Te reservas el dominio, no se cumple la condición, pues hacemos el conocimiento y llevamos el juicio. Y ahí estamos, ¿verdad? Todo es dependiendo de la capacidad que tenga la persona. Todo es dependiendo de la capacidad que tenga la persona. Por eso es fundamental. Ustedes ya leyeron, claro que sí, ya leyeron lo que es el Código Civil, ya vieron algunos contratos, pero lo que sucede es que muchas personas a veces lo pasamos a la carrera. Lo pasamos a la carrera y no nos hemos tomado el tiempo. Y cuando no nos tomamos el tiempo, después nos vamos perdiendo en los contratos más adelante. Sí, don Esaú Paires. Buenas noches, licenciado. Disculpe la pregunta, ¿este contrato de pacto de dominio se puede hacer entre dos personas individuales que ninguno de los dos sea comerciantes o tiene que ser comerciante el vendedor? No. Ya sea dos individuales, uno comerciante, uno no, los dos comerciantes, uno de una entidad, el otro es un individual, un comerciante individual, un representante de sociedad anónima. ¿Qué son estos, Esaú Baires y señorita Gladys Rivas? Un acuerdo de voluntad que el notario les da forma. Y como por eso estamos cobrando, entonces nosotros consideramos
asesorar y establecemos qué tipo de contrato consideramos nosotros que es el que podría utilizarse, trabajar con este tipo de compraventa, ¿verdad? Por eso les digo, es muy importante que ustedes lean el decreto ley 106, por favor. Por favor. ¿Alguien más? Por favor. Hay que tener la lectura de los libros también, ustedes que les he dado. Fíjense, no solamente con lo que tenemos acá. Yo les decía, imagínense, entre los elementos personales, vendedor y comprador, entre los elementos reales, la cosa y el precio. Entre los elementos formales, para la redundancia, el instrumento público, hemos leído y fundamental la lectura de 1835 en adelante. Entre las obligaciones del vendedor, la entrega de la cosa al comprador, conservando el dominio según el artículo 1834, entregar la cosa vendida en el tiempo, lugar y modo convenido, artículo 1809. ¿Está obligado al eventual saneamiento de la cosa vendida? Sí, lea el artículo 1543. Debe garantizar al comprador la pacífica y útil posesión de la cosa vendida. Sí, lea el artículo 1809. Debe pagar los gastos de la entrega de la cosa. Sí, lea el artículo 1824. Debe dar aviso al Registro General de la Propiedad dentro de los 8 días posteriores al pago del saldo deudor. Lea el artículo 1834. Entre las obligaciones del comprador, pagar el precio, el día, lugar y forma estipulado en el contrato. Lea el artículo 1825. Si la compra es a plazo, deberá satisfacer los intereses pactados durante el tiempo que medie entre la entrega y la armonización del precio pactado. Lea el artículo 1826. No puede enajenar ni gravar su derecho sin previa autorización escrita del vendedor. Lea el artículo 1834. Pagar los gastos que se refieren a la escrituración. Lea el artículo 1824. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en cada instrumento público. Y fíjense en ustedes que de veras no es mentira. Se gana bien, fíjense, en notariado se gana bien. Se gana bien si usted es responsable, si usted practica notariado, si usted lee, si usted no se queda nada más con lo que escuchó en la clase, si usted agarra su libro, si usted hace su ejercicio, usted se prepara, se está formando. Pero si no, con mucho respeto, usted va a ser uno más que simplemente va a salir a la calle y sabe hacer escrituras de compraventa. Y cuando viene su vecino, un cliente, y le plantea un caso, sí, una compraventa con garantía hipotecaria, porque la mayoría, todos se saben la compraventa de garantía hipotecaria. ¿Y qué pasó con el pacto de reserva de dominio? Y entonces, y cuando su cliente platique con otro y le explique qué es el pacto de reserva de dominio, y su cliente puchica dice, el notario no me lo dijo, me cobró tanto, a este no le da la cabeza. Hay que ser responsables, ¿oyeron? ¿Más preguntas? Licenciado, buenas noches. Una última. Si el estudio de fincas se hace en el Registro General de la Propiedad, ¿correcto? Fíjese, señorita Gladys Rivas, que ahora, pues, prácticamente casi todo está digitalizado. Les comparto que nuestro país tiene uno de los mejores registros de la propiedad de Latinoamérica. Usted solo repite lo que otro repite. Lo he hecho, si yo me he ido a preparar, si he ido a congresos en otro país. Si no solo se trata nada más de dar la clase aquí con ustedes, uno tiene que estudiar, uno tiene que formarse. Tenemos uno de los mejores registros generales de la propiedad en Latinoamérica.
Hoy en día usted puede ingresar una escritura de compraventa a través del sistema. Hoy en día usted tiene que tener o puede ir al 5B, ya no me recuerdo cuál es el otro banco que le puede dar lo que es la firma electrónica. El Colegio de Abogados tiene un convenio, con mucho respeto, no es vanidad. Yo fui secretario de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, teníamos un convenio que se pagaban 450 quetzales, imagínense ustedes, por tener derecho a la firma electrónica. ¿Y esa firma electrónica cómo sirve en el Registro General de la Propiedad, en el Registro Mercantil? Volviendo y respondiendo a la pregunta de la señorita Gladys Rivera, fíjense que ahora que casi todo está digitalizado, hasta los libros mayores están digitalizados, usted puede pedir una certificación de historial completo. La base son 50 quetzales. Imagínese, señorita Gladys Rivas, la pide hoy. Si el libro está digitalizado, se la mandan hoy mismo o el siguiente día. Y entonces ya empieza usted a leer cuáles son las anotaciones, si hay gravámenes, si hay hipotecas, cuántas veces ha sido vendida la finca, cuáles son los metros cuadrados que tiene, quién han sido los dueños, por cuánto está inscrito. Entonces viene usted de la misma forma en Dicavi, solicita su password, su contraseña, ingresa a la página. Y yo creo que también se puede en una municipalidad y le pueden mandar la boleta de YUSI, o usted llama y pregunta. Entonces todo lo puede hacer de oficina. Así es como se hace el estudio de finca, con la certificación de historial completo extendido por el Registro General de la Propiedad. Así es. Y si no lo tiene, entonces va a tener que bajar al Registro General de la Propiedad. Como dicen los patojos a veces, si lo quiere hacer a mano, vaya al Registro de la Propiedad, preguntes. Sí, pero es que la certificación de historial completo vale 50 quetzales. Y una consulta electrónica vale 10 quetzales. Si usted es feliz para ir a caminar y ir a pagar 10 quetzales, vaya. Pero tome en cuenta el riesgo, el tiempo, el parqueo, la gasolina. Entonces, una vez más, respondiendo a la pregunta, señorita Gladys Rivas, a través de la certificación de historial completa, se puede hacer el estudio de finca. Tiene que visitar Dicavi y Catastro Municipal. ¿Algo más? Disculpe. Únicamente, licenciado. Perfecto. ¿Dudas con relación al trabajo? Buenas noches, doctor. Disculpe la tarea que nos dejó de la minuta. ¿Va a abrir usted el espacio y para cuándo la tenemos que entregar? Híjole, no les abrí el espacio. Va, se los voy a abrir. Hoy no, mañana se los va a abrir en la mañana. Y la tarea de hoy la quiero jueves en la tarde, en la noche. Y la tarea del miércoles la quiero el domingo. Ahí estamos, ¿va? Por favor. ¿Preguntas? Yo tomo la punta, licenciado. Si aquel que por X o Y razón se quedó por unos puntos y no mandó su tarea, mejor que ni pregunte nada a ustedes. Sí, don Gustavo. Solo para recordarle lo de la foto. Es cierto, la foto ustedes. Y lo peor de todo que no mandaba mi informe la semana pasada, miren pues. Bueno. ¿Estamos, señores? Nos miramos el día miércoles. Vamos a ver la compraventa de fracción de bien inmueble. Vamos a ver la compraventa de derechos de posesión. Y si nos da tiempo, vamos a ver lo que es la donación. Bueno, feliz noche. Sí, solo Sí. la tarea de hoy sería la minuta Lo que vimos. de la garantía hipotecaria. Con pacto de reserva de dominio y la compraventa con garantía hipotecaria. 2 documentos. Licenciado, Yo les subí a ustedes unas minutas. Les subí unas minutas a ustedes. En esas minutas que yo les subí a ustedes, si pueden ver, dice, número 1, compraventa de bien inmueble con garantía hipotecaria.
Ahí está prácticamente todo el documento. Ahí está todo el documento. Esa nada más es como referencia. Pero dice 1.1, dice compraventa, garantía hipotecaria, y hay 2 líneas, dice, guiones, dice para trabajar en clase. Esa es la que ustedes tienen que trabajar en clase, ¿ve? Para trabajar en clase. ¿Y qué tiene esta? Esta minuta solo tiene prácticamente la comparecencia. Le hace falta el cuerpo y el cierre del instrumento público. Eso lo tienen que redactar ustedes a mano. Y toman, si ustedes lo consideran como base, el documento 1. Va. Numeral 2. Compraventa de fracción inmueble urbano. No, ese no. Numeral 3, no. Numeral 4, no. Numeral... Híjole, no le puse numeral. Solo está la minuta de compraventa compacto de reserva de dominio. Vamos a ver qué tiene esto. Chica, aquí se rayaron ustedes. Solo llénenla, por favor, y hacen sus cuentas. Ahí está. Y esa es la que me van a subir. ¿Cuándo la van a subir? El día jueves en la noche. Y la tarea que les voy a dejar el miércoles, ¿cuándo la van a subir? El día domingo en la noche. ¿A qué hora? La noche es toda la noche, hasta las 12 horas, ¿oyeron ustedes? ¿Estamos? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Muchas gracias. Amable, licenciado, muchas gracias. Adiós, chicos. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, no.